que vimos para el primer parcial de la materia de métodos numéricos. Recordemos que este primer parcial es el trabajo o cómo se trabajan los sistemas de ecuaciones lineales algebraicos. Recordemos que los sistemas de ecuaciones lineales algebraicos, ¿por qué se caracterizan? Se caracterizan tienen tres características. La primera característica es que tienen el número de ecuaciones igual al número de incógnitas que tiene el sistema. Es decir, si tengo tres incógnitas en el sistema, tengo tres ecuaciones en el sistema. Si tengo cuatro incógnitas, cuatro ecuaciones. Y así sucesivamente. Esa es la primera característica. La segunda característica es que todos los coeficientes que acompañen a las variables son números, no son letras, son números. Ni son elementos diferentes a números. Podemos tener también elementos diferentes a números, como funciones, por ejemplo. En este caso son constantes, pueden ser positivas o negativas, es decir, son números reales. Y la tercera característica es que cada una de las incógnitas que yo tengo en el sistema están elevadas a la 1. Es decir, voy a tener x sub 1, x sub 2, x sub 3, pero observen que todas esas variables están elevadas a la 1. Lo mismo que si yo tengo x, y, z, están elevadas a la 1. No van a estar elevadas al cuadrado, ni al cubo, ni van a tener raíces, ni ninguna operación distinta a tener x a la 1. Esas son las tres características que tienen las ecuaciones lineales algebraicas. Y así podemos identificar de manera fácil si estamos ante una ecuación lineal algebraica o si estamos ante otro tipo de ecuaciones. En este parcial únicamente vamos a tratar las ecuaciones lineales algebraicas. Ahora, en general, las ecuaciones lineales algebraicas tienen únicamente tres tipos de solución. Únicamente pueden tener o una solución, o infinitas soluciones, o ninguna solución. En una única solución es que en el caso de que yo tenga un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, las dos ecuaciones se encuentran en un único punto. Lo mismo en el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, y van a encontrar en un único punto, y así sucesivamente. Es decir, únicamente van a tener un punto en común, el cual hace que se cumplan el sistema de ecuaciones lineales algebraicas. Las ecuaciones lineales algebraicas con ninguna solución son aquellas que nunca se cruzan. Por ningún motivo se cruzan. Es decir, no tienen puntos en común. Y las ecuaciones lineales algebraicas con infinitas soluciones son aquellas en las que tenemos ecuaciones que son dependientes una a la otra. Por ejemplo, la primera ecuación es el resultado, por ejemplo, de multiplicar dos veces la segunda ecuación. Entonces, si yo multiplico dos veces la segunda ecuación, obtengo la primera ecuación. Entonces, realmente estoy trabajando con la misma ecuación. Entonces, ahí tengo el caso de infinitas soluciones, que en este caso será una recta. Y recordemos que una recta tiene infinitos puntos. Lo mismo en los sistemas de ecuaciones de tres variables con tres incógnitas, etcétera. Entonces, estas soluciones, estos tipos de soluciones son independientes del método de solución que yo estoy implementando para solucionar mi sistema de ecuación algebraico. Es decir, en cualquiera de los métodos que vamos a exponer a continuación, nos podemos presentar con el caso de una única solución, infinita solución o ninguna solución. ¿Cómo podemos identificar cada una de las soluciones en los métodos que vamos a mostrar a continuación? El primer método, pues el primer tipo de solución, que es la solución única, pues es que el sistema realmente tenga una solución, ¿cierto? Y ya hemos trabajado con ese tipo de sistemas de manera reiterada a lo largo del semestre. Infinitas soluciones cuando en uno de los casos puedo tener una fila en el que yo tenga puros ceros. Entonces me queda una ecuación de la forma 0 igual 0.
¿Eso qué quiere decir? Que yo a alguna de las variables no le puedo asignar un valor. Y si a alguna de las variables yo no le puedo asignar un valor, eso quiere decir que puede tomar realmente cualquier valor. Y si puede tomar cualquier valor, ya es una solución infinita. Entonces esa es una forma de identificar una solución infinita en un sistema de ecuaciones. Que a mí me falte una ecuación o que al solucionarlo se me genere un sistema de la forma 0 igual 0. Y en ninguna solución es que yo llegue a una contradicción. ¿Cómo voy a llegar a una contradicción? Que llegue a la contradicción, por ejemplo, 0 igual a 1. Eso no existe, ¿cierto? Pues generalmente eso no, ese tipo de soluciones no son coherentes con lo que estamos trabajando, entonces ahí ya nos encontramos ante un caso de ninguna solución. Y entonces así es como podemos identificar de manera rápida si estamos ante una única, infinita o ninguna solución. ¿Cuál es el único sistema que yo puedo identificar de manera rápida sin necesidad de entrar a ningún método de solución si tiene infinitas soluciones o no? Cuando yo tengo un número de filas, es decir, un número de incógnitas, perdón, un número de ecuaciones menor al número de incógnitas. Si yo tengo un número de ecuaciones menor a un número de incógnitas, entonces estoy ante un caso de infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque a una de las variables no le voy a poder asignar un valor único. Y entonces esa es como realmente la única que puedo identificar de manera rápida. El resto de soluciones sí tengo que entrar a operar el sistema de ecuaciones lineales algebraicas para poder identificarlas. Entonces ya pasando este primer punto de repaso, entonces vamos a pasar al segundo punto de repaso, que es cómo podemos clasificar las ecuaciones lineales algebraicas según su forma de solución. La primera clasificación es según el tipo de solución que tiene. La segunda clasificación es según la forma de solución que tiene. Entonces nosotros podemos clasificar nuestras ecuaciones, la solución de las ecuaciones lineales algebraicas en tres grandes grupos. Y esos tres grandes grupos casi todos los vimos en esta materia y otros ustedes ya los vieron en materias anteriores como los cálculos, álgebra lineal y en las aplicaciones que han tenido pues a lo largo de la carrera. Entonces, el primer método el primer grupo de métodos son los métodos iterativos. Entonces, en estos métodos iterativos, ustedes buscan a través de un punto de partida y operar cada iteración del sistema de manera actualizada. Ustedes buscan aproximarse a la solución con un nivel de aproximación o con un nivel de convergencia deseado o impuesto. Estos métodos se caracterizan por tener dos elementos. El primer elemento es que tienen un punto de partida o un punto inicial. Entonces, ese punto de partida, por convención general, se toma como el vector conformado por ceros. Como ustedes lo vieron en el libro, que ellos recomendaban siempre iniciar con el punto cero. Pero esto no es obligatorio. Si ustedes ya conocen algún valor o ustedes pueden intuir más o menos cuál puede ser el valor de ese sistema de ecuaciones, ustedes desde dónde van a partir, desde esa aproximación al punto inicial, esa aproximación al punto final, que es la solución del sistema. O ustedes pueden empezar realmente desde cualquier punto. No es mandatorio que ustedes empiecen desde cero. Solamente que desde cero se facilitan ciertas operaciones y en algunos casos, al empezar algunas iteraciones, pues no se suprimen algunas operaciones. Pero realmente esas son las únicas ventajas, no tienen otras ventajas. Incluso se pueden imponer estos puntos de partida. Ustedes les pueden decir, solucioneme este problema, este sistema de ecuaciones lineales algebraicas por tal método, pero su punto de partida va a ser este y puede ser un vector distinto de cero. Y de todas maneras no hay problema con eso. Esa es la primera característica, el punto de partida o el punto inicial. Y el segundo es que nosotros debemos alcanzar un criterio de parada realmente. No es tanto un nivel de convergencia, sino un criterio de parada. Eh, o, eh, o en qué momento se debe detener el número de iteraciones. Entonces, generalmente
el criterio de parada es el nivel de convergencia. Por eso es que hay algunas confusiones a veces con eso. Realmente el criterio de parada puede ser un nivel de convergencia deseado o impuesto. Entonces a ustedes les pueden decir, no, su criterio de parada es hasta que alcance el nivel de convergencia del 10%, del 20%. O ustedes pueden decir, no, paro hasta que llegue al nivel del 3%, del 5%, del 8%. Ese es un criterio de parada, es decir, cuando me voy a detener al hacer el sistema pues, de ecuaciones, ¿cierto? Y el segundo criterio de parada es un número de iteraciones límite. ¿Esto cuándo pasa? Cuando yo tengo casos en los que me estoy demorando muchísimo para alcanzar el nivel de convergencia deseado. Entonces uno dice, hasta que tenga 100 iteraciones, en el momento en que haga 100 iteraciones, detengo el problema, detengo la solución del problema. Realmente cualquiera de los dos métodos es válido, solo que con el nivel de convergencia pues está asegurando que se va a alcanzar un valor similar a la solución final, pero ustedes también les pueden imponer un número de iteraciones límite. De hecho, el número de iteraciones límite se usa mucho cuando uno está empleando sistemas computacionales para grandes sistemas de ecuaciones. Realmente a veces es difícil alcanzar niveles de convergencia inferiores al 3%, que sería lo ideal, pero a veces es muy difícil, incluso el 8% es complicado. Entonces, ¿qué se hace? Se dice, no, cuando alcance las 100 iteraciones, las 200 iteraciones, se detiene el problema. ¿Por qué? El hecho de buscar un nivel de convergencia superior, es decir, un nivel de convergencia más preciso, implica que yo gaste más recursos computacionales, es decir, requiera una máquina más potente para realizar este tipo de soluciones. Y a veces no contamos con ese tipo de elementos o tenemos el problema de que lo estamos haciendo a mano. Entonces, ahí es cuando se usa la segunda opción, el número de iteraciones límite. Este criterio de parada es muy común también y no hay problema con imponerlo. Ahora, si nosotros usamos el nivel de convergencia como criterio de parada, entonces debemos tener en cuenta cómo se calcula el nivel de convergencia. Entonces, el nivel de convergencia se calcula teniendo en cuenta la variable calculada en la última iteración menos la variable calculada en la penúltima iteración sobre la variable calculada actualmente por 100%, porque generalmente los niveles de convergencia se dan en porcentaje. Entonces, y realmente no interesa si está por encima o por debajo, solamente interesa que se esté aproximando a la solución. Por eso se pone el valor absoluto, porque realmente no importa si está por debajo o por encima. Si está por debajo o por encima, eso quiere decir que no es la solución exacta. Si esto no da 0, eso quiere decir que no da la solución exacta. Entonces, en este caso, pues vamos a tener un pequeño error y entonces así es que vamos a poder, pues ese error realmente no importa, solamente importa que existe ese error. Entonces este nivel de convergencia lo que nos está hablando es de un error relativo realmente. ¿Relativo qué? Relativo a la última variable calculada. Entonces realmente lo que estamos calculando con este nivel de convergencia es un error relativo. Ahora, ya teniendo en cuenta cuáles son las dos características de los métodos iterativos, que son el punto de inicio y el criterio de parada, entonces vamos a hablar brevemente de los métodos de Gauss-Seidel y Jacobi. Gauss-Seidel y Jacobi se basan en un método iterativo como lo dije anteriormente, y entonces estos métodos realmente son similares porque usan el sistema de ecuaciones para ellos poder realizar la iteración. Pero ¿cuál es la única diferencia entre ellos dos? En que Gauss-Seidel, en la misma iteración, él se va actualizando. Es decir, el valor, yo entro a la iteración con unas variables X,
¿cierto? Entonces entro con x1, x2 y x3. Entonces, en Gauss-Seidel lo primero que yo hago es actualizar a x1. Entonces calculo un nuevo x1 y ya con ese nuevo x1 procedo a calcular a x2 y ya con ese x2 y ese nuevo x1 procedo a calcular x3 y así sucesivamente. Es decir, en la misma iteración ellos actualizan Gauss-Seidel actualiza la variable. En cambio, en Jacobi no. En Jacobi yo entro con mi paquete de variables a la iteración y él va a trabajar únicamente y va a actualizar únicamente las variables empleando el paquete de variables que yo empleé. Entonces, para actualizar, para generar mi nuevo x1, únicamente usa x2 y x3 viejitos. Para generar x2 usa x1, x3 viejitos, todas las variables con las que entré y así sucesivamente. Es decir, no hace una actualización dentro de la iteración, sino que cada actualización se hace a medida que yo me voy saltando a cada iteración. Esa es la única diferencia entre Gauss-Seidel y Jacobi, porque realmente la forma de la construcción de las ecuaciones es similar. Ahora, en este criterio, sobre todo en Gauss-Seidel, hay un criterio de la diagonal dominante. Realmente este es un criterio que es suficiente pero no necesario. Es decir, si se cumple, está bien, pero si no se cumple, pues no hay problema. Eso no quiere decir que no va a llegar a converger, porque la única forma de que no se alcance la convergencia en estos métodos iterativos es que yo haga una división entre cero. Esa es la única forma en que no convergen. De resto, se puede tener que en mi matriz no es diagonal dominante y de todas maneras va a hacer convergencia. Entonces realmente el único criterio que nosotros debemos ver es que en Gauss-Seidel no se haga una división entre cero. Y si se hace una división entre cero, debemos buscar la forma de organizar todas las ecuaciones de tal manera que se evite esa división entre cero. Y si no se puede evitar esa división entre cero, entonces uno que dice, el sistema no tiene solución por el método ni de Gauss-Seidel ni de Jacobi. Realmente casi no se hace ese criterio de convergencia porque es un criterio suficiente pero no necesario. Y los criterios que a nosotros nos interesan son los criterios que son necesarios. Puede que no sea suficiente, puede que se necesiten más criterios, pero a nosotros nos interesan los criterios necesarios, no los criterios suficientes, porque los criterios suficientes son adicionales. En el examen no les va a tocar comprobar eso porque yo les entrego un sistema que tiene solución. Entonces, ya teniendo en cuenta ese resumen, entonces ya explicamos todo lo que tiene que ver con los métodos iterativos. ¿Hay más métodos iterativos? Sí, claro, hay muchísimos. Pero los otros métodos iterativos son un poco complicados y realmente no se usan mucho porque son muy complicados de programar. Entonces, los más fáciles de programar son estos dos. Realmente estos dos son muy fáciles de programar. Entonces, son los que realmente más se usan en el campo de los métodos numéricos. Y ustedes saben que en los métodos, como hemos visto a lo largo de la carrera, casi todos los sistemas se tratan a aproximar a sistemas de ecuaciones lineales algebraicas, es decir, un sistema de la forma AX igual B. Entonces, estos métodos son ampliamente usados cuando se tienen grandes capacidades en sistemas computacionales o cuando se quiere ver cómo converge el problema, porque la forma en que converge el problema nos puede mostrar ciertos comportamientos que ya los vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos. Entonces, ya teniendo clara este primer grupo, que son los métodos iterativos, entonces vamos a pasar al siguiente grupo de clasificación, que son los métodos no iterativos. Entonces, en los métodos no iterativos, lo que nosotros vamos a tener son soluciones exactas. En los métodos iterativos no vamos a tener un punto de partida y no vamos a tener un criterio de convergencia. ¿Por qué? Porque nos va a arrojar soluciones exactas. Entonces, si bien tienen unos pasos que toca hacer, estos pasos no constituyen iteraciones.
porque yo no estoy comparando mi resultado con respecto al resultado anterior, solamente estoy avanzando en un proceso para hacer una reducción del sistema. Observen que en los métodos iterativos nosotros nunca hacemos reducciones de los sistemas, no pasamos de trabajar de matrices completas a matrices triangulares superiores o inferiores, sino que trabajamos con todo el sistema de ecuaciones. Entonces, mientras que en el anterior no hacíamos reducciones de sistemas, en los métodos no iterativos sí se busca reducir el problema para poder solucionarlo. Entonces, estos métodos iterativos se pueden clasificar a su vez en dos grupos. En los métodos no matriciales, que son los que nosotros vimos en el bachillerato y en parte de la universidad, y que realmente nosotros a veces los empleamos para solucionar los sistemas de ecuaciones de manera rápida. Son aquellos que nosotros vemos en el álgebra, que son la igualación, la reducción y la sustitución. En la igualación nosotros igualamos dos ecuaciones para poder eliminar una y así poder hallar la variable. En la reducción nosotros tratamos de reducir el sistema y en la sustitución lo que hacemos es sustituir una ecuación en otra. Entonces, estos son los métodos que más se usan cuando nosotros estamos aproximándonos al sistema de ecuaciones lineales algebraicas, que es lo que nosotros vemos en libros como el álgebra de Baldor. Y son los que nos enseñan en Baldor, en ese libro. Cuando nosotros ya dejamos de trabajar con los sistemas de ecuaciones algebraicos tal cual nos lo dan, y ya empezamos a conocer el concepto de qué, el concepto de matriz, y nos damos cuenta de que nosotros podemos y reinterpretar nuestro sistema de ecuaciones y volverlo a una forma de matricial de la forma ax igual b, es cuando ya entramos a los métodos matriciales. En los métodos matriciales nosotros reescribimos nuestro sistema de ecuaciones lineales algebraicos en la forma ax igual b, donde a contiene todos los coeficientes de las variables, x son mis incógnitas o mis variables, y b son las constantes a la que está igualada cada ecuación. ¿Cuál es el objetivo del método matricial? Hallar el valor de x empleando a o b. Entonces, estos se dividen en 4 grupos, realmente se dividen en 5, y el quinto sería emplear la inversa, pero este no lo recomiendo porque es uno de los problemas más costosos computacionalmente. Entonces, y pues este ya ustedes lo han manejado y pues no hace parte pues de los objetivos del curso. Entonces aquí vamos a explicar únicamente los 4 que se vieron pues en el curso. Entonces, en el primer grupo están los métodos de Gauss en general. Entonces ustedes en álgebra lineal vieron un método que se llama Gauss-Jordan, que Gauss-Jordan es convertir una matriz A en una matriz diagonal para poder hallar el valor de las variables. Eso es lo que uno ve en álgebra lineal, pero resulta que esto es realmente un proceso bastante complicado para poder hacerlo. A uno le toca hacer muchísimas operaciones para poder hallar esa matriz diagonal. Entonces se nos presentan dos alternativas. Entonces nos dicen, no es necesario llegar a esa matriz diagonal. Ustedes pueden llegar a una matriz triangular superior y con esto basta para poder solucionarlo. Entonces ahí es cuando nos llegan los dos métodos, que son Gauss-Naive o Gauss ingenuo y Gauss con pivoteo parcial o completo. Entonces, ¿esto en qué consiste en general los métodos de Gauss? Consiste en la creación de una matriz aumentada. Entonces, en la parte izquierda colocamos los coeficientes, trazamos una línea divisoria para separar los coeficientes de las constantes, y en el lado derecho colocamos nuestro vector de constantes. Y entonces en este caso realizamos las operaciones necesarias para dejarla de tal forma que nos quede en el lado izquierdo una matriz triangular superior. Y entonces al operarlo nos va a quedar la matriz triangular superior aumentada,
Y entonces, ¿cómo hacemos la sustitución de las variables? Vamos de atrás hacia adelante. Recordemos que en la matriz triangular superior nos queda un único valor en la última fila igualada a una constante. Entonces ahí ya tenemos el primer valor y entonces empezamos a sustituir ese valor en la siguiente ecuación y así sucesivamente nos vamos devolviendo en la sustitución. Entonces por eso hablamos de sustitución hacia atrás. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Gauss ingenuo y Gauss con pivoteo parcial o completo? Que en el Gauss ingenuo yo entro tal cual me entregan a mí el sistema de ecuaciones. Entonces no cambio el orden de las filas, no cambio el orden de las columnas y por lo tanto pues a veces se hace un poquito complicado operarlo. Este es Gauss ingenuo y el Gauss con pivoteo es cuando ya empiezo a cambiar las filas o las columnas o hago ambas operaciones. ¿Qué pasa con Gauss con pivoteo completo? En Gauss con pivoteo completo yo empiezo a trabajar con el valor absoluto máximo de la matriz, el número que tenga valor absoluto máximo, y entonces empiezo a dividir todos mis elementos entre ese valor máximo. Entonces tengo que cambiar filas, tengo que cambiar columnas, y entonces esto se hace muy complicado porque recuerden que un cambio de columna indica un cambio de variable. Entonces, si yo cambio de columna en un sistema que yo tengo XYZ, entonces ya no voy a tener XYZ, sino por ejemplo XZY. Y eso lo debo tener muy en cuenta en el momento en que yo vaya a hacer las sustituciones hacia atrás, para saber qué variable estoy obteniendo realmente. Y requiere un mayor esfuerzo computacional, entonces realmente este es el que casi no se hace. El que se hace generalmente es Gauss con pivoteo parcial. ¿Qué es el Gauss con pivoteo parcial? Elijo para cada paso que yo vaya a hacer de Gauss el valor absoluto de ya sea la primera columna, de la segunda columna o de la tercera columna, y entonces elijo la fila asociada a ese valor absoluto máximo y la cambio con la primera fila en el caso del primer paso, en la segunda fila, por la segunda fila en el caso del segundo paso y así sucesivamente. Esos son los tipos de Gauss y la solución se halla haciendo una sustitución hacia atrás. Ahora, el segundo método matricial es el LU o la factorización LU común y con pivoteo. Este método consiste en transformar la matriz de coeficientes en dos matrices, una triangular inferior y una triangular superior. ¿Cómo hallo esas matrices triangulares superiores? Como nosotros lo vimos, empleamos Gauss para poder hacer esta descomposición. Si empleamos Gauss ingenuo, solamente se nos genera LU, y si empleamos Gauss con pivoteo nos aparece una tercera matriz. Esa tercera matriz se llama la matriz de permutación y esa matriz lo que nos indica es qué cambio de filas se hizo para poder operar la matriz. Entonces en este caso vamos a obtener dos o tres matrices dependiendo del caso y entonces vamos a trabajar únicamente con las matrices L y U para poder hallar a X. Entonces en este caso, ¿cómo hacemos para hallar X? Que es lo que realmente nos interesa en esta factorización LU. Entonces primero solucionamos el sistema L por D, que es igual a B. L es una matriz triangular inferior. Entonces esa matriz triangular inferior, como el primer elemento de esa matriz va a estar solito, es decir, va a ser solamente un único elemento y el resto va a ser igual a 0, entonces lo que ahí hacemos es una sustitución hacia adelante. ¿Para qué? Para poder hallar D. Y en el segundo caso, o en el segundo paso más bien que toca hacer, entonces se soluciona el sistema UX igual a D. Y este UX igual a D pues ya se soluciona empleando la sustitución hacia atrás. Y esta es la forma que usamos LU para poder dar solución a un sistema de ecuaciones. El siguiente método es el método de Cholesky. El método de Cholesky es válido únicamente para matrices de forma simétrica.
Y entonces, ¿en qué consiste Cholesky? En generar una matriz triangular superior o inferior, cualquiera de las dos formas, pues prácticamente da igual, porque realmente una es la transpuesta a la otra. Y entonces empleo la sustitución hacia adelante o hacia atrás, y hacia atrás empleando los mismos pasos de LU para poder hallar el valor de X. Ahora, ¿cuál es el problema? Que generalmente nuestros sistemas de ecuaciones no son, no conforman matrices simétricas. Las matrices de coeficientes no son simétricas. Entonces, si no tengo matriz asimétrica, entonces debo convertir a esa matriz de coeficientes en una matriz simétrica para poder operar Cholesky. Entonces, ¿ahí qué operación debo hacer? Multiplicar ambos lados multiplicar ambos lados por A transpuesta a la izquierda, únicamente a la izquierda. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque aquí ya estoy garantizando que se me está generando la matriz simétrica. Entonces realmente sería esta matriz simétrica para operar, hallar esa matriz LU, esas matrices LU, y ya yo no trabajaría con B, sino con el vector generado por A transpuesta B. Y eso sigue dando X, eso no altera el resultado porque miren que X no está multiplicado realmente por nada diferente. Es como si yo multiplicara a ambos lados por 1, multiplicara y dividiera por 1. Eso da lo mismo. Entonces, esta es otra forma de solucionar, solo que esta forma no es tan común, pues porque requiero aquí el producto de dos matrices. Los que más se usan son LU y los métodos de Gauss para poder solucionar los sistemas de ecuaciones de forma matricial y pues el problema de la inversa. Generalmente la gente lo que más usa es A inversa por B. Entonces, pero pues ese no es el objetivo del curso. Y el último paso, que es Cramer, que es es el que menos se usa. Realmente nunca he visto que usen Cramer. Entonces, en este caso, lo que hacen es Cramer, ustedes también lo vieron en álgebra lineal, y algo de Cramer lo ven en el álgebra de Baldor, en sus cursos de bachillerato. Entonces, ¿qué es lo que hace Cramer? Valerse de los determinantes formados por la matriz de coeficientes y por una matriz modificada, en donde yo en cada división que hago, pues sustituyo el vector B por la posición que yo vaya a calcular. Entonces, digamos, si yo voy a calcular la primera variable, x1, entonces esto es igual al vector B como primera fila, perdón, como primera columna, y las siguientes columnas, las columnas de la 2 a la n, que es el número de variables, son las columnas número 2 de la matriz A, número 3 de la matriz A, y así sucesivamente, dividido sobre el determinante de la matriz de coeficientes. Si estoy en la segunda variable, pues ya no sustituyo la primera columna, sino la segunda columna de mi matriz A, la sustituyo por el vector B. Y así hallo ese determinante sobre el determinante de los coeficientes, de la matriz de coeficientes. ¿Cuál es la ventaja de Cramer? Que Cramer realmente nos va a ayudar a saber si nuestro sistema tiene solución o no. Una forma de saber si nuestro sistema tiene solución o no es que el determinante de la matriz A, es decir, de la matriz de coeficientes, sea distinto de 0. Si es igual a 0, ese determinante, eso quiere decir que es una matriz singular, y las matrices singulares tienen como característica que nos dan la solución tipo ninguna solución. Entonces así ya vamos a saber que nuestro sistema no tiene solución. Esa es una forma también válida que nosotros tenemos para saber que nuestro sistema no tiene solución, y es saber que el determinante de A es diferente de 0. Si es diferente de 0, se puede solucionar. Si es igual a 0, no se puede solucionar. Pero ese criterio que les estoy comentando es necesario. No es suficiente, al contrario, el otro es necesario. Cuando ustedes les están hablando de criterios, hay tres tipos de criterios. Hay criterios del tipo suficiente, criterios del tipo necesario y criterios del tipo necesario y suficiente.
El primer criterio, que es el suficiente, es aquello que si se tiene está bien, si no se tiene no hay problema. El segundo criterio es el necesario, es decir, que se tiene que cumplir ese criterio para poder hacer determinada acción. En este caso, el determinante de A tiene que ser distinto de 0 para poder tener solución el sistema. Recuerden que los determinantes solamente se calculan para matrices simétricas. Eh, entonces, si su matriz, para matrices cuadradas. Entonces, si su determinante es igual a 0, su sistema no tiene solución. Si su determinante es distinto de 0, tiene solución. El criterio suficiente es el que vimos para Gauss-Seidel y Jacobi, que es el de la matriz diagonal dominante. Es suficiente porque a veces no se cumple y sin embargo el sistema tiene solución. Y los criterios necesarios y suficientes. ¿Qué es un criterio necesario y suficiente? Es aquel que es único y que con él se suple todo para poder hacer, proceder a hacer alguna acción. ¿Qué es un ejemplo de criterio necesario y suficiente? Por ejemplo, que la matriz A sea simétrica para Cholesky. Ustedes saben que las matrices A de forma simétrica pues son cuadradas, ellos tienen muchas implicaciones en sí. Entonces, si son simétricas, entonces ese es un criterio necesario y suficiente para poder ingresar a Cholesky. Entonces, esos son los 3 criterios. No sé si ya les habían hablado esos criterios. Si no les habían hablado, pues les comento. Y si sí, pues ahí los recuerdan. Porque estos criterios son los que vamos a usar de aquí en adelante. Y si bien no los explican bien en el libro, es bueno que ustedes los tengan presentes porque vamos a emplearlos de manera reiterada en los otros parcial, en los otros temas, sobre todo en los temas para el último parcial. Entonces aquí ya tenemos los métodos matriciales explicados y entonces vamos a entrar al último método, que es el que realmente se hace cuando yo estoy intentando entender un sistema de ecuaciones. Recordemos que los sistemas de ecuaciones me describen sistemas físicos, sistemas mecánicos en nuestro caso. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en 2 y 3 dimensiones, ¿qué hace? Y no conocemos la solución y queremos aproximarnos de manera cercana a la solución, que hacemos? Dibujamos las ecuaciones, así de sencillo, ya sean líneas en el caso de sistemas 2x2, planos en el caso del sistema de 3x3. Entonces, este método, la limitación es que únicamente es válido para los sistemas cartesianos en 2 y 3 dimensiones, es decir, solamente puedo graficar sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Es el método más fácil realmente, porque usted conoce de primera vista o de primera mano, bueno, mi sistema tiene una única solución, no tiene ninguna solución o tiene infinitas soluciones, puede terminar eso, puede incluso, si ustedes tienen herramientas poderosas para poder graficar, pueden incluso conocer la solución exacta o una solución aproximada con bastante nivel de precisión y realmente constituye una forma válida de solución. ¿Cuál es el problema de este método gráfico? Lo primero que yo les decía, únicamente está hasta sistemas de 3x3 y está supeditado a que nosotros podamos graficar de manera adecuada nuestras ecuaciones, es decir, que nosotros podamos graficar nuestros planos cartesianos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Esas son las únicas limitaciones que tiene el método gráfico. Pero también es un método de solución de las ecuaciones. Únicamente que no se hace énfasis en este sistema de solución porque realmente es el más fácil y no requiere mayor operación matemática más allá de reemplazar unos valores en unas ecuaciones. Es decir, solamente se emplean los valores, las operaciones básicas, que es suma, resta, multiplicación y división, aunque en las otras también pues se emplean las operaciones básicas únicamente. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver que los métodos que vimos anteriormente
no son válidos únicamente para solucionar sistemas de ecuaciones. También nos sirven para solucionar otros problemas que los podemos interpretar como un sistema de ecuaciones. ¿Cómo nosotros podemos solucionar? ¿Cuáles son esos dos problemas que podemos solucionar ayudándonos de las herramientas que vimos anteriormente? La generación de la matriz inversa y la búsqueda del mayor valor propio de una matriz A. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema de la inversa de A? ¿Cuál es la forma más fácil? Crear una matriz aumentada en donde yo tengo mi matriz A, a la que le quiero sacar la inversa, y la aumento con la matriz inversa. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago Gauss las veces que sea necesario, e incluso Gauss con pivote las veces que sea necesario, y lo transformo en un sistema de la forma I aumentado. El I quedaría al lado izquierdo, la matriz inversa, la matriz identidad quedaría al lado izquierdo y la matriz inversa quedaría al lado derecho. Entonces pasamos de tener una matriz A y la matriz identidad al lado derecho a algo de la forma identidad al lado aumentado la matriz inversa. Y esa es la forma que nosotros vimos en álgebra lineal para poder hallar nuestras matrices inversas. Hay otras formas también, como sacar la matriz de cofactores y dividir entre el determinante, etcétera. Pero el problema es que, ¿cuál es el problema de todo esto, de esos métodos de multiplicar o dividir entre el determinante, como el problema de la inversa y de Kramer? El problema del determinante como tal. Ese es un problema bastante complejo de solucionar en la parte computacional y por eso se evita trabajar con ese. Por eso es que muchas veces ustedes, cuando ya vean algunos métodos aplicados en soluciones de problemas, ustedes van a ver que generalmente aplican es LU o Cholesky o incluso Gauss para poder solucionar los sistemas. Esto con el fin de evitar encontrarse con la inversa, porque lo mejor es no encontrarse con la inversa porque tiene implícito el problema del determinante. El determinante es un problema bastante complicado. Y el otro valor, la otra aplicación que nosotros tenemos para este tipo de soluciones son la búsqueda del mayor valor propio de una matriz A y su correspondiente vector propio. Recordemos que cuando nosotros estamos trabajando con el problema de los valores propios, que realmente es solucionar un problema de la forma AX igual a lambda X, nosotros tenemos que hallar un conjunto de valores propios y cada valor propio va a tener asociado un vector propio. Entonces, realmente en los sistemas mecánicos o en los sistemas físicos, por lo menos en el caso de nosotros, el más importante es el mayor valor propio, porque ustedes saben que por lo menos el valor propio, el mayor, tiene unas implicaciones, por lo menos en la dinámica de estructuras, con los modos de vibración, etcétera. Entonces, ese mayor valor propio es el que más nos interesa a nosotros realmente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a hallar y entonces eso se halla tomando nuevamente un punto de partida y un criterio de convergencia, y entonces ahí vamos hallando el mayor valor propio y su correspondiente vector propio. ¿Cuál es el criterio de parada de este? Nuevamente repito, ustedes pueden tomar cualquiera de los dos criterios, número de iteraciones o nivel de convergencia, y cualquiera de los dos está bien si a ustedes no les piden otro criterio de parada o no les imponen un criterio de parada. ¿Qué es recomendable en el caso de números de iteraciones? Que ustedes hagan aproximadamente más de 3 iteraciones. Pueden hacer 4 iteraciones, 5 iteraciones o trabajar con niveles de convergencia del 3%, del 5%, incluso del 8%.